La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a dar solamente un par de minutos más para esperar a que más gente se conecte. Vamos a esperar solamente 2 minutos y comenzamos enseguida, ¿sale? Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar precisamente con este webinar de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, NPTR, una solución de antenas para todo tipo de ambiente. Antes de comenzar, me presento. Mi nombre es Rafael Ceniceros, Product Manager de la marca NetPoint aquí en Cisco. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, precisamente, ¿qué es una NPTR? Si bien sabemos o hemos escuchado varias veces, pues sí, es una antena, ¿verdad? Es una antena que puede trabajar en ambientes salinos, que es lo que comúnmente se habla, pero no sabemos qué hay detrás de eso o cómo contemplarla para una buena solución en enlaces backhaul fuertes o en enlaces fuertes punto a punto. Entonces, ¿qué es? Bueno, es una antena precisamente para backhaul, es una antena diseñada totalmente para enlaces punto a punto, como ya hice mención. Obviamente, y ya se había hecho notar, ya se había publicado varias información acerca de esta, que es una antena pues diseñada para ambientes salinos, para ambientes, digamos, en zonas de costa o en zonas donde sabemos que la oxidación o puntos de salinidad son muy fuertes, por los cuales pues tienden a desgastar nuestra antena muchísimo tiempo antes del tiempo o siglo de vida que tiene, digamos, cada dispositivo. Las antenas, bueno, están diseñadas para 30, 34 y 37 dBi. ¿Cuál es el diferenciador principal que nosotros podemos ver de estas antenas de NetPoint a las que veíamos en un principio? Bueno, su tono de color. El tono de color, vemos que es un tono naranja que se ve prácticamente muy estable, es fácil de identificar. Y bueno, punto importante de ello es que también tiene una pintura pues resistente a los ambientes más difíciles. Si bien las pinturas que se manejan en, ya vaya, diferentes tipos de marcas, sabemos que el tono de pintura es una parte importante, ya que aquí nos ayuda a tener un poco de más protección dependiendo del tipo de ambiente que vamos a ver. Aquí, digamos, a grandes rasgos es lo que contempla o es cómo trabaja precisamente una NPTR. Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Siempre hablamos de una antena, siempre hablamos precisamente de un enlace, pero pocas veces vemos cuál es la principal problemática de poder trabajar en la costa. Muchos de nosotros como integradores pues ya sabemos y contemplamos precisamente que el punto principal cuando nosotros ponemos un enlace en la costa, que es pues el rápido desgaste de nuestras antenas. Sumándole a eso, bueno, vemos también que el factor climático, digamos, las lluvias, el no identificar
qué tan fuerte va a ser el oleaje, muchas veces el tipo de espectro que tenemos en la costa, ambientes salinos, todo ese tipo de factores, bueno, nos cobran factura después, ya después cuando instalamos nosotros un enlace o lo instalamos precisamente, es muy común que se instalen en zonas petroleras o que instalemos enlaces dentro de una costa, bueno, son puntos donde a nosotros nos afectan o nos vemos afectados precisamente por esos factores. A veces decimos el clima, ok, la temperatura, ese es otro factor, dado a que no todas las antenas trabajan a cierta cantidad de temperatura. Cuando nosotros vamos a la costa, vamos a puntos finales en la costa, hablamos precisamente de que esas temperaturas pueden llegar a tener de 40, 50 grados centígrados. Entonces, en este caso, todos esos factores que estamos hablando, como lluvias o digamos mitigación en interferencia, el clima, que puede ser otro factor importante y nos puede pasar factura precisamente en nuestro enlace, el hecho de considerar el oleaje o la altura precisamente que debemos tener en cada una de las puntas para que nuestro enlace trabaje bien, bueno, son los factores, digamos, con mayor problemática o factores que nosotros no identificamos. Hay veces en las que nosotros pues podemos solicitar un enlace o solicitamos precisamente un enlace, pero estos factores pues los dejamos a un lado, ya que pues nuestra antena pues debería trabajar bien. Y así es, pero no todas tienen precisamente ese diseño o ese cambio, digamos, exterior. ¿Para qué? Para poder soportar y no estar reinvirtiendo constantemente en el cambio de una antena. Una de las problemáticas principales es el desconocimiento de cómo nace precisamente el óxido. En el caso de la presencia de agua, pues esto provoca o hace que provoque precisamente corrosión, mientras que la relación entre el aire es lo que causa el óxido. Comúnmente, y lo hemos visto precisamente en nuestras antenas que están, digamos, en zona de costa, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros subimos, pues ya tiene esa oxidación nuestro plato que hace que mitigue la interferencia. En otras ocasiones también nosotros vamos, subimos a nuestra torre. ¿Qué es lo que vemos principalmente? Que nuestro montaje ya está, digamos, con mucha corrosión, con mucha oxidación, y a veces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, más que nada, reemplazar por completo nuestra antena, ya que el tiempo de vida que tiene, pues se la come muy, muy rápido lo que es precisamente la oxidación. Otros agentes corrosivos, bueno, precisamente, y hablando de los temas anteriores, es el caso de las altas temperaturas, la salinidad en el medio ambiente y la contaminación industrial. Son factores que a veces no se contemplan y les vuelvo a decir, constantemente nos están afectando en nuestras antenas. Esto es en el caso de todos los metales o materiales. Nosotros comúnmente, ¿verdad? Vemos y trabajamos precisamente con parabólicas que están hechas de aluminio, pero no verificamos tampoco la protección o el tipo de ambiente en el que están trabajando. ¿Para qué? Para evitar ese tipo de acciones. Vuelvo a explicarles, la corrosión es un factor que siempre está dentro de nuestro medio ambiente. Lo mismo pasa precisamente con las torres. Si nosotros tenemos una torre que no está dentro de un galvanizado en caliente o no está desarrollado precisamente en ese tipo de estructura o no tenemos precisamente la moldura, el proceso químico para poder entablar torres, así que lo que va a pasar, constantemente se van dañando, constantemente nos van afectando precisamente a nuestras torres, y ese mismo proceso pasa también con nuestras antenas. Estos son algunos de los factores precisamente que nosotros tenemos dentro de las antenas que nos pueden estar afectando constantemente, la oxidación. Y les vuelvo a repetir, ¿cuáles son esos puntos? Bueno, las altas temperaturas, la salinidad, la cercanía en el mar y la contaminación industrial son los principales factores corrosivos y de oxidación dentro de nuestros metales, en este caso en el de las antenas. Ahora, ¿cómo afecta todo este tipo de factor, todo este tipo de oxidación, salinidad? ¿Cómo afecta mi enlace? ¿En qué lo afecta o cuál es el parámetro principal para que yo me vea afectado por este factor? Ok, en primer caso nos vemos afectados en el bolsillo, sí. ¿Por qué? Porque hay que reinvertir de nuevo en una solución funcional. Pero factores principales que nos toman
en cuenta y nos afectan de manera inmediata son estos. Primero que nada, disminuye el tiempo de vida de mi antena. Aquí hacemos referencia a que si nosotros ponemos cualquier tipo de antena que no trabaje específicamente en este tipo de ambiente o que trabaje específicamente con este material o este tipo de materiales, ¿qué es lo que va a hacer? Que mi tiempo de vida, en vez de ser una garantía de 1 año, 2 años, 3 años, se va a disminuir totalmente a trabajar tal vez en 6 meses. Y eso si nos vamos a largo plazo y si no contamos que tenemos fuertes lluvias y si no contamos que estamos en la costa. Entonces, ese tiempo de vida se va a disminuir totalmente. Disminución en el ancho de banda. Me van a decir, caray, ¿por qué va a afectar mi ancho de banda, ingeniero? Si solamente está afectando, digamos en este caso a la lámina, al aluminio, al fierro que tengo precisamente, ¿cómo me va a afectar a mi ancho de banda? Muy bien, esto va a causar que si podemos ver bien la imagen que tenemos ahí abajo, pues vemos que nuestra parábola reflectora ya cuenta con óxido. ¿Qué es lo que va a hacer precisamente ese óxido? Que cuando nuestro rebote o señal llegue precisamente a dispararse sobre su parábola o por su eje focal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un desvío totalmente distinto. Y muchas de las partículas o de las que nosotros necesitamos de manera direccional va a rebotar hacia otras direcciones. Entonces ya no es direccional. Ya prácticamente nuestra señal va a estar disparando hacia diferentes factores o hacia diferentes puntos, por lo cual el ancho de banda que si nosotros teníamos 50 megas se nos disparó fácilmente a 5. Otro punto importante aquí. Si nosotros ya teníamos bien alineado, teníamos una muy buena alineación, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, con el óxido o digamos con la descomposición precisamente de esos materiales, va a cambiar por completo la alineación exacta o la alineación perfecta que yo tenía. Y al momento de quitar muchas veces ese tipo de antenas, sé que a lo mejor o a la mayoría de ustedes ya les ha tocado quitar antenas dentro de estos ciclos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues ya no queda otra más que quebrar precisamente ese montaje. ¿Para qué? Para poder instalar otra antena. ¿Y qué nos va a causar? Pues un doble retrabajo. ¿Por qué? Porque hay que ir a montarla y volver a instalar y volver a alinear precisamente esa antena. Entonces es un factor que se tiene que contemplar y son factores que están ahí en ese medio ambiente. Bueno, ya lo había mencionado, atenuación en la onda reflectora de mi antena, que es precisamente lo que mencioné. Llega, choca nuestra antena, pero no va a recibir toda la señal ideal que nosotros pudiéramos obtener dentro de esta. ¿Por qué? Porque ya tiene oxidación precisamente el plato. Afecta considerablemente la alineación de mi enlace, precisamente por la mención que les hice, de que afecta precisamente el hecho de no estar bien montada o digamos que se mueva prácticamente el punto principal que yo ya tengo y vamos a tener que hacer de nuevo una instalación y una doble inversión. ¿Doble inversión en qué? En tiempo, en dinero y en esfuerzo. En tiempo por el hecho de querer, o más bien no de querer, de necesitar ir a quitar precisamente esa antena que ya está dañada, que está oxidada, que no me está dando el funcionamiento. Vamos a tener que reinvertir de nuevo en efectivo. ¿Para qué? Para poner ahora sí una antena que me esté dando el rendimiento y el esfuerzo, el hecho de ir a pues precisamente hacer todo ese movimiento de volver a instalar una antena. Sobre todo también que si son usuarios finales o tenemos puntos donde los clientes están pues precisamente muy llenos en esa parte, las llamadas constantes, ¿para qué? Para hacer el reemplazo de ese tipo de equipos. Entonces, estos factores, digamos, son los factores principales, desde el medio ambiente, desde el tiempo de vida de mi antena, desde el gastar, volver a instalar y volver a estabilizar mi enlace, son factores que van a estar ahí si no contemplamos el tipo de antena ideal para el ambiente en el que yo estoy. Muy bien, muchas veces nos preguntamos, ok, NPTR, ¿cuál es el principal diferenciador que yo tengo con este tipo de antenas? Ok, ya sabemos que pues son para ambientes tropicales o ambientes salinos, si lo vemos, pero ¿cuál es el diferenciador principal? ¿Qué es lo que sobresalta precisamente de esta antena para poder trabajar y decir, ok, ¿sabes qué? Esta antena me puede servir para esto. Bueno, primero que nada, tiene una pintura resistente a las altas inclemencias de la temperatura, o digamos a las altas inclemencias del clima. ¿Por qué? Porque este tipo de temperatura
digamos, es una pintura totalmente resistente. Si han visto precisamente cómo pintan las torres, que las torres están dedicadas para ambientes salinos y en su mayoría todas en galvanización caliente, ok, ese mismo de clase de pintura es la que se utiliza para estas antenas. Por lo cual estamos hablando que el desgaste no va a tener tanto, no va a ser tan afectada precisamente en un ambiente salino. Va a trabajar de manera ideal y va a ser totalmente resistente a ese tipo de ambientes. La antena, y no se hace mucho mención en ello, pero la antena está hecha en un galvanizado en caliente. Tanto sus antenas como herrajes y tornillos llevan precisamente esa estructura. ¿Para qué? Para darle una durabilidad de tiempo de vida muchísimo mayor al cual o a cualquier otra antena pudiera tener. En este caso, la antena NPTR tiene precisamente ese diseño. ¿Para qué? Para soportar y tener un tiempo de vida muchísimo más largo al que pudiera tener otra antena. Conectores sellados de alta durabilidad. Ese conector sellado, todo mundo sabemos que cuando ponemos una antena, pues podemos llegar a tener el factor de que se nos filtre agua dentro de un dipolo. En este caso, el conector con el sellado de alta durabilidad nos va a permitir que si llegamos a tormentas o llegamos a tener tormentas precisamente en ese sitio, va a ser imposible de que nos vaya a afectar o nos vaya a dañar precisamente nuestros enlaces. Algo que no se menciona tal vez en otras marcas o en otras antenas es que estas antenas sí cuentan con su tornillería de acero inoxidable. La tornillería de acero inoxidable, ¿en qué nos ayuda? Que cuando nosotros presentemos ya todos los factores que acabamos de hablar anteriormente, bueno, esta la podemos, podemos cambiar por una antena tal vez de mayor decibelaje y poder trabajar a una mayor distancia. Pero el acero inoxidable, ¿en qué nos va a ayudar? Pues precisamente que si ya entablamos, tenemos un buen enlace, tenemos buena instalación, ya tenemos pintura resistente a las inclemencias del clima, ya tenemos la tornillería de acero inoxidable, que nuestras antenas van a trabajar de manera ideal. Entonces, ahora sí podemos estar hablando de una antena que me va a funcionar en ese tipo de factores y va a poder trabajar de manera ideal en esos factores. Sumado a eso, o sumado, digamos, a estos 4 puntos que acabamos de ver, ¿qué sigue? Bueno, estas antenas ya incluyen el radomo. Digamos, sería un paquete ideal precisamente que ya tienen las antenas que ya incluyen su radomo, tanto para antenas de 34, de 37 dBi, todas las antenas NPTR ya incluyen su radomo. Obviamente su ganancia va a variar, como lo vimos en un principio, cuentan con 30, 34 y 37 dBi. Obviamente este punto no lo podemos dejar fuera, que trabajan precisamente de 4.9 hasta 6.2 GHz. Esto ya nos va a decir que es compatible con cualquier tipo de radio, llámese Ubiquiti, Cambio, Mimosa, Microtik. Todas estas antenas van a poder trabajar con ese rango de frecuencia extendido. Lo que ya vimos, herraje y tornillería en acero prácticamente con galvanizado en caliente, perdón. Da otro dato, que en este caso las antenas no trabajan. La polarización en 90 y 45 grados. En este caso las antenas de 90 y 45 grados, bueno, es común verlo precisamente con las antenas de NetPoint que trabajan con el diferente tipo de SLAN. Bueno, esas antenas también ya lo incluyen. Al igual, pues la protección contra las dificultades del clima. Entonces ya son factores que le suman a nuestra antena para poder trabajar y tener una buena conexión o una buena estabilidad dentro de nuestros enlaces. Ya tenemos la durabilidad, ya incluyen el radomo, tienen frecuencia extendida, polarización en 90 y 45 grados y un herraje galvanizados para hacerlos totalmente de acero inoxidable. Entonces ya son varios factores o varios puntos que nosotros vemos para hacerla pues totalmente viable en una instalación con ambiente salino. En cuanto a las especificaciones técnicas, bueno, aquí vamos a hablar un poquito de ello porque a veces no se habla de ese factor o no hablamos de los factores. ¿Por qué? Pues porque hablamos más del esquema estético que tiene la antena. Aquí, bueno, vamos a ver un poco más a detalle cómo nos ayuda y qué factores importantes tiene precisamente la antena para poder llegar a tener una mejor comunicación, poder entablar este tipo de enlaces con todos los tipos de radios. Bueno, primero que nada, y lo vimos en un principio, el rango de frecuencia que va de 4.9 a 6.2 GHz.
El tipo de antena es una antena pues parábola o parabólica en este caso. Y los conectores, bueno, son conectores en hembra. Aquí también, dato que se me había olvidado o que omití precisamente, es que ya también incluye los jumper. Si vemos bien la ganancia, pues su alta ganancia es precisamente en cuanto a 30 dBi. El BSWR, que es que es precisamente el retorno de pérdida o digamos el retorno de capacidad que tenemos precisamente en nuestra antena, pues es mínimo. En este caso es una antena totalmente direccional y que trabaja pues precisamente en factores muy fuertes, así como el front to back que tienen las antenas, que es de 36 dBi, el ideal precisamente para trabajar en este tipo de enlaces. También cuenta con un ancho de haz de 6.38. Ese ancho de haz o esa comunicación que podemos tener va a variar. Entre más grande sea mi plato, pues el ancho de haz va a ser un poco más pequeño. Para aquí, para la distancia, en cuanto a los 30 dBi y la comunicación que podamos tener de 1 hasta 35, 40 kilómetros, esta antena es la ideal. Si se fijan también en el peso o el peso neto bruto, ya hablando de que tiene instalado el montaje, de que tenemos instalado cualquier tipo de radio, ¿verdad? Y ya instalado en un máster, pues es de 6.5 kilogramos, lo cual no lo hace tan pesado para hacer una instalación en ese tipo de ambientes. Si se fijan, las especificaciones son exactamente las mismas, pero ¿en qué varía? En su haz, que es el punto principal, ya es más cerrado, ya es más direccional este tipo de antenas. La distancia que puede abarcar, ya estamos hablando de que puede llegar hasta 80 kilómetros y obviamente el rango de frecuencia amplio. Pero aquí más que nada, el ancho de haz que tiene la antena es totalmente ideal para un punto a punto. Es totalmente ideal para poder llegar un poco más lejos, para poder trabajar a una mayor distancia. El peso, pues a lo mejor incrementa un poco o incrementa precisamente en la parte de la instalación, ya que el plato, pues sí varía en sus dimensiones y es un poco más amplio, ya que su diámetro es de 100 centímetros. Entonces, tiene precisamente esa variación, pero el ancho de haz ya es un poco más direccional. Aquí vamos a un dato importante, es un dato que no se había hecho mención. Bueno, la NP3, si se fijan, pues no que no haya sonado mucho o no que haya tenido algún problema, pero aquí se le dio el plus de poderla trabajar o de cambiarla totalmente a una NPTR3. Si bien las dimensiones son similares, pues ya va a contar precisamente con todas estas buenas funcionalidades con las que puede trabajar una antena, como cuáles, bueno, ya vienen galvanizada en caliente, ya trae su tornillería de acero inoxidable, ya trae su pintura protectora para ambientes de climas muy duros. Entonces la NP3 cambió a ser o evolucionó precisamente a lo que es una NPTR3. Entonces ya estamos hablando que la NPTR3 ya va a traer su radomo, sus jumpers, su instalación, digamos su herraje. ¿Para qué? Para darle toda esa funcionalidad, esa fortaleza que necesitamos nosotros en enlaces que varían o cambian precisamente de 70 y ya hablando de 100, 120 kilómetros, ok. Esa antena y prácticamente esa antena ya llegó para quedarse. Si se fijan, ok, son muy similares, pero ahora sí, su ancho de base es más cerrado, su aislamiento, su front to back ya es más fuerte. El peso, obviamente el peso incrementa también, ¿por qué? Por el tipo de condiciones que tiene la antena y su ganancia pues 37 dBi para hacerlo eficiente o para poderlo trabajar, digamos, ya a distancias superiores de hasta 100 kilómetros. Entonces esta antena es la más fuerte, la más robusta, ya con su radomo. Y dato importante, que también hay que hacer mención, que las armaduras que le quedan precisamente a nuestras antenas NP1, NP2, NP3 son compatibles también con ese tipo de antenas. Entonces ya nosotros le podemos dar un margen de aislamiento precisamente en nuestro dipolo, ya trabajando en ese tipo de factores o en ambientes muy ruidosos, ya tenemos, digamos, todo contemplado, todo hecho dentro de un enlace. ¿Dónde los podemos instalar? Si bien las antenas pues están hechas precisamente para trabajar en ambientes salinos, no se, digamos, no se limitan a trabajar
en cualquier otro tipo de ambientes. Estas antenas se pueden utilizar también ya sea en zonas muy desérticas, en zonas con alta vegetación, obviamente contemplando la línea de vista, en instalaciones con pues mucha humedad, ya que en este caso no nos va a afectar el hecho de que se nos vaya a oxidar o echar a perder con antes de tiempo. ¿Por qué? Porque es una antena y específicamente se está trabajando o se utiliza para un ambiente salino, no la limita a no poder trabajar, digamos, en un enlace normal, ¿verdad? O en un enlace en la ciudad que pudiéramos abarcar, no sé, 20, 50, 60, 80, hasta 100 kilómetros, o que también están diseñadas para trabajar en cualquier otro tipo de ambiente, no nada más en un ambiente, digamos, con alta salinidad. Si nosotros lo ponemos ya sea al norte de Chihuahua, en el norte de México, o vaya, en las costas como Villahermosa, va a trabajar precisamente de manera ideal la antena. No se casa nada más con trabajar o estar en un ambiente salino, sino que también nosotros podemos darle la conectorización en cualquier otro tipo de ambientes. En este caso, solamente trae esa protección para si consideramos o deseamos trabajar en un ambiente salino, bueno, que sea la mejor opción y que sea precisamente ese enlace que nos va a ayudar a pasar nuestra cantidad de megas o a trabajar, digamos, en distancias muchísimo más lejanas con alta demanda, pero sobre todo cuidando precisamente la capacidad en cuanto a megas y el tiempo de durabilidad que podríamos tener en nuestros enlaces. Entonces, aquí podemos trabajar en cualquier tipo de ambiente, ya sea muy húmedo, muy seco o en el caso de la playa, un tema muy salino. Para cualquiera de los tipos de ambientes que hay o que tenemos precisamente aquí en México, va a funcionar esta antena. Aspectos importantes que tiene precisamente la antena NPTR. Bueno, primero que nada, el tiempo de vida útil, ya que esta puede ser de hasta 12 años. Si bien nosotros hacemos la instalación, no significa que a los 12 años, ya pasaron 12 años, hay que cambiarla. No, en este caso, el tiempo de vida es de hasta 12 años, pero puede agrandarse muchísimo más. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en ambientes pues muy duros o en ambientes donde es muy cambiante el clima, obviamente es cuando nos va a durar precisamente ese factor. Pero si lo ponemos en cualquier otro ambiente, digamos, en cuestiones en zonas desérticas, pues no van a ser 12 años, va a ser inclusive 20, 50 años, dependiendo también del trato que le demos. Ya que si la golpeamos, la maltratamos y demás, pues sí, el tiempo de vida útil va a ser más corto. Segundo punto, bueno, la instalación en cualquier tipo de ambiente, que fue lo que vimos anteriormente en la plática. Obviamente lo podemos instalar ya sea en cualquier parte, lo podemos utilizar estos enlaces en cualquier otro punto, nos va a trabajar de manera ideal. ¿Qué otro aspecto? Bueno, ya incluye jumpers de baja pérdida y radomo. Muchas veces dicen, oye, el jumper de baja pérdida, bueno, ¿a qué te refieres con eso? Muchas veces cuando nosotros no utilizamos un jumper adecuado dentro de nuestras antenas, la capacidad de megas que nosotros queremos pasar nunca va a ser la ideal. Siempre vamos a estar trabajando muy limitados, digamos, hablando, mi radio trabaja 500 megas y solo estoy pasando 200. Bueno, eso se debe al jumper que estamos utilizando. En este caso, la antena ya incluye su propio jumper que trabaja en baja pérdida, que es totalmente flexible y compatible con cualquier tipo de radios. Entonces, son muchas ventajas que trae precisamente la antena, son muchísimos los puntos interesantes que nosotros podemos utilizar en estas antenas para darle una estabilidad y un mejor enlace, un mejor backhaul a esos puntos importantes a los cuales nosotros queremos llegar. Tornillería de acero inoxidable, no todas las antenas lo incluyen, pero esta antena sí lo trae, pensando precisamente en el tiempo de vida y lo difícil que es ir a quitar o remover una antena que no cuenta con esa, digamos, con esas características, con ese tipo de tornillos. ¿Por qué? Porque son cambiantes. Es muy cambiante el tipo de acero que se oxida y hay que quebrarlo. Entonces, en este caso, NetPoint, digamos, se jugó un buen punto en esa parte, dándonos ya tornillería de acero inoxidable, fácil de montar, fácil de instalar y sin necesidad, digamos, de estar poniendo un plus. Muchas veces manejamos químicos, ¿para qué? Para facilitar el quitar precisamente este montaje, quebrarlo, pero en este caso no. NetPoint ahí se sacó un 10 precisamente poniendo esa tornillería. En la parte de frecuencia extendida, que ellos siempre han trabajado con esa parte, han sido muy estables y han trabajado de manera muy eficiente en ese punto.
la polarización en 45 y 90 grados, que es algo, bueno, que se hace constantemente, que se trabajan precisamente cursos para poder trabajar en en ambas, polarizaciones. Y obviamente el punto principal que debe tener, yo creo, cualquier antena dentro del mercado es esta, que todos, o más bien todos los platos y todos los radios son compatibles entre sí. En este caso, NPTR es compatible con cualquiera de los radios que tenemos presentes hoy en Cisco. Como se los hice mención, Ubiquiti, Cambion, Mimosa, Microtit, cualquiera de ellos son compatibles con este tipo de antenas. Entonces, vaya, ya tenemos un amplio margen, precisamente con esta antena, ya tenemos un amplio margen de cómo podemos trabajarla. Tenemos los diferentes tipos de distancias, pero muchas veces no nos dan la ventaja y no nos explican un poco cómo trabaja este ambiente o cómo podemos hacer instalaciones dentro de estos ambientes salinos. Entonces, si buscan una opción, bueno, NetPoint ya cuenta precisamente con todo eso. NPTR ya cuenta precisamente con esas ventajas para no medirnos o no tomar consideraciones, sino decir, ¿sabes qué? NetPoint es el que tiene la solución precisamente para ese bad hole que yo necesito en mi zona petrolera, que yo necesito poner en la costa. ¿Por qué? Porque voy a monitorear videovigilancia, que necesito poner en un ambiente difícil porque se contemplan pues muchas lluvias, se contempla también a que el ambiente de oxidación es muy fuerte. Bueno, NetPoint ya tiene todo eso. Y NPTR precisamente está considerado para trabajar en ese tipo de ambientes. Que si bien les hago y les vuelvo a repetir, no solamente está para trabajar en ambientes salinos, sino para trabajarlo en cualquier tipo de ambientes. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta referente a lo que vimos el día de hoy. Muy bien, que si no hay dudas o preguntas referente a lo que... Bueno, preguntan que si la NPTR tiene alguna optimización que pueda ayudar a alinear. Bueno, la optimización o el principal punto de alineación es precisamente el herraje, ¿verdad? Y obviamente el hecho de trabajar con digamos, unas de apertura un poco más cerrado, bueno, eso nos ayuda precisamente a que sea muchísimo más estable el poder alinear precisamente estas antenas y el poder trabajar, digamos, con cualquier tipo de radio, que obviamente ya cada uno de ellos cuenta con una herramienta interna. ¿Para qué? Para poder ajustar precisamente la alineación. Bueno, en este caso también las antenas ya cuentan con ello. Bueno, aquí también nos pregunta que se puede poner un armor contra el ruido en este tipo de antenas. Sí, se hizo mención precisamente en la presentación de que los armor precisamente que trabajan para las antenas NP1, NP2 y NP3 pues son compatibles totalmente con estas antenas, con las NPTR. El dipolo también, aspecto importante ahí, bueno, viene de color plateado. Muchas veces nos ha tocado también el ver y verificar que el tipo del dipolo, bueno, tiene un cambio superficial. Bueno, en este caso es de color plateado y viene precisamente ya calibrado, o por así decirlo, ya viene precisamente con un estudio hecho directamente de fábrica. ¿Para qué? Para ver que los dipolos o antenas estén trabajando en un ambiente o en un punto ideal. Entonces, ya las antenas ya cuentan, digamos, con todo, todo para poder trabajar
de manera ideal en cualquier punto. Perfecto. Ya si en este caso ya no hay más dudas o preguntas, bueno, les comparto mi correo, que es rafael.ceniceros@siscom.mx. Cualquier duda o pregunta que tengan referente a ello, si tienen precisamente o adquirieron ya una de estas antenas y batalla, no sé, ya sea para su instalación o tienen alguna duda muy específica, bueno, les comparto mi correo y para cualquier dato, duda o pregunta que tengan con nosotros, bueno, estoy a sus órdenes y bueno, una pequeña frase que nos gusta manejar siempre para ustedes, siempre un placer atenderles y ayudarles a crecer su negocio. Por mi parte es todo, les agradezco muchísimo su tiempo, que tengan un excelente día y espero poderlos ver en próximos webinars. Nos vemos.